Bueno, pequeños, vamos a ver otra situación. De nuevo, nuestro... Uy, ¿por qué me están dando mal? Uy, paren que me están dando como medio lento. Espera. A ver si ahí volví. Nuestro amigo el ácido carbónico, que les dije que estaba en equilibrio con su gas. Todo esto está en el pH sanguíneo, ustedes ni se dan cuenta. Pero ahí está. Esperen que voy a admitir gente. Bien. Esperen, bueno, acá tenemos el ion bicarbonato, que es muy importante. Y acá tenemos a los protones, ¿sí? Que recién los vimos en los vómitos. Muy bien. Bueno, veamos otro ejemplo. Vamos a pensar ahora en, por ejemplo, una persona asmática. Bueno, una persona asmática, ¿cuál es la característica del asma? ¿Qué le pasa a la persona que tiene asma particularmente? ¿Qué saben? El aire. No te escuché. Siempre están con falta de aire, les cuesta respirar. Bien, pero particularmente tienen una particularidad los asmáticos. Hay una particularidad. No es que solamente les cuesta, o sea, porque el asma no es una bronquitis, ponele, ¿no? Es como que el asmático tiene una particularidad. ¿Alguno lo sabe? No tienen por qué saberlo, ¿eh? Pero pregunto por las dudas. No es que solamente no pueden respirar, o sea, ¿es lo mismo para ellos incorporar el aire, sacar el aire? ¿Es lo mismo o hay algo más? Entra el oxígeno suficiente. Bueno, sí, o sea, sí, esto tiene que ver con lo que dijo la compañera, pero ¿alguien sabe algo más del asma? En el asma particularmente, la persona puede incorporar aire, bien, pero no lo puede sacar, ¿sí? O sea, la persona tiene desesperación porque no puede sacar el aire, no porque no pueda incorporar el aire, ¿sí? Esa es la particularidad que tiene el asma. Por suerte y gracias a Dios no saben lo que es. Eh, Así que bueno, me da mucha alegría que no me hayan contestado. Qué bueno que no lo sabían. Eh, la persona asmática no puede sacar el aire. Si no puede sacar el aire, ¿qué es lo que les parece que se está acumulando? Dióxido de carbono. Excelente, muy bien. La persona con asma, en una crisis asmática, lo que pasa es que se incorpora, se acumula, no se incorpora, se acumula mucho dióxido de carbono en sangre, mucho dióxido de carbono. Le Chatelier, si esto está aumentando, ¿qué es lo que va a aumentar también? El pH. Bueno, ¿y por qué? A ver, mostrame todo el caminín. Y puede ser porque habría, o sea, una disminución en lo que es la parte ácida. ¿Y por qué? Perdón. No, está bien. ¿Por qué hay una disminución en la parte ácida? ¿Dónde ves una disminución en la parte ácida? No, supuestamente, según decía el apunte, Mm, perdón, es que estoy medio engripada. no. eh, Decía que como no era como que iba a incrementar el dióxido de carbono y a su Sí, vez el carbonato ácido, ¿puede ser? claro. ¿Y el carbonato ácido cuál dijimos que era? ¿A ¿Cuál qué es? se refiere? Claro, ¿qué es el carbonato ácido? Acá en esta ecuación. Acá en esta ecuación exactamente que tenés acá en la pantalla. ¿Cuál es el carbonato ácido? El guión bicarbonato. Lo del medio, Ya, esto es un ácido, ¿eh? Esto no es no, el del que tiene el ion. excelente, muy bien. ¿Y por qué es eso? Porque mira, por Le Chatelier, si aumenta la cantidad de dióxido de carbono, ¿qué es esto? Uy, espera, perdón. Si aumenta esto, lo que va a suceder es que por Le Chatelier,
¿sí? Se va a producir más de esto, más del ácido carbónico, ¿sí? De vuelta por Le Chatelier. Y si se produce más ácido carbónico, por lógica, el mayor cantidad de ácido carbónico se va a disociar, ¿sí? Porque recuerden que esto no tiene mucha vida, así como tal. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Sí? O sea, el ácido carbónico o va para allá o va para allá, ¿sí? Como que como tal no está mucho, ¿sí? Entonces, de vuelta, si aumenta esto, y si aumenta esto, se disocia y aumentan también los iones bicarbonato o carbonato ácido, como te guste, es lo mismo, que sería este, ¿sí? Y el protón. Entonces, ante esa acumulación de dióxido de carbono que tiene la persona con asma, lo que va a suceder es que va a aumentar mucho su pH. ¿Por qué? Porque aumentan sus protones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo esa idea? ¿Qué porquerías que hice acá? Qué asco esto. Bueno. ¿Me siguieron la idea? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, la persona con asma, de hecho, es lo que se hace, ¿sí? No sé si ustedes alguna vez habrán ido con alguna persona a una guardia, ojalá que no, pero bueno, por lo general todos hemos pasado por eso. Eh, Cuando una persona va con una descompensación importante a una guardia, una descompensación, no cuando uno va como la compañera que está engripada, ¿sí? O tranqui, no, cuando uno va mal. Lo primero que se hace, o lo que se hace como de rutina, digamos, en una guardia, son lo que se llama gases, lo que se mide es dióxido de carbono y oxígeno en sangre, ¿sí? Y lo que se mide es el pH. No sé si esto lo sabían, se mide pH y gases. Son como los parámetros críticos de una persona que entra con una descompensación, ¿sí? Y a partir de ahí, imagínense que si a mí el pH me da aumentado, yo voy a ir para un tipo de descompensación. Si a mí el pH me da disminuido, voy a ir para otro lado. ¿Se entiende? O sea, el pH me da una información importante a mí. Me da una gran información. ¿Sí? En el contexto de una descompensación me da gran información. ¿Sí? Bien, estas son como cosas internas que uno no se entera, digamos. O sea, ustedes como familiar de la persona descompensada no se enteran que esto se genera. En un laboratorio se pide esto. Y nunca es algo que se le da al paciente, digamos, porque es algo crítico, es de paciente crítico, eso sí. Así que bueno, por ahí no lo sabían, no sabían que existía, digamos. Bien. Entonces el pH ¿El acá, aparato ese que tienen, para qué es? perdón, ¿cómo? ¿Vio que usan un aparatito que se ponen en la boca? ¿Cómo se llama? ¿En la boca? Sí, los asmáticos usan un aparatito, Ah, el PAP, le dicen, Los el PAP. sí, sí, sí. No, pensé que me estabas hablando del laboratorio de urgencias. Digo, ¿qué? Ah, está bien, está bien. Eh, no, el PAF que usan los asmáticos es un broncodilatador. Es un broncodilatador local. O sea, vos tenés los pulmones así, ¿no? Y acá tenés los bronquios, por supuesto, ¿no? Los bronquios que van a todos lados, a todas partes del pulmón. Mirá qué dibujo me estoy mandando con nada, ¿eh? Bueno, lo que hace el broncodilatador es localmente va a los receptores que están en los bronquios. Los bronquios tienen. alveolos, ¿Cómo? los alveolos, No va a los alveolos, va a los bronquios. O sea, a la tubería va, ¿viste? Bueno, en la tubería lo que hace es se une a ciertos receptores que hay en las paredes de los bronquios, en esas células, ¿sí? Y lo que hace es aumenta la broncodilatación, ¿sí? Eso es lo que hacen. Uy, ¿qué es esto? Generan broncodilatación. Eso es lo que hacen los PAF, los famosos PAF que ustedes conocen, el salbutamol, ¿sí? Es un broncodilatador. Si lo buscan, si lo googlean, esa es la definición. ¿Está bien? Eso es algo local. Es algo para, digamos, que aumenta la broncodilatación local. Si el asmático está en una crisis muy importante, lo que hay que dar es un corticoide, ¿sí? Que ya es un dilatador, vamos a decirlo así, pero a nivel sistémico. ¿Se entiende?
¿Sí? ¿Estamos más o menos? Sí, pero Bien, buenísimo. Entonces, acá el pH va a estar, ¿para qué? Vamos a poner así. Acá el pH va a estar disminuido, ¿sí? Por el aumento de los protones. O sea, voy a estar en un estado de acidosis, se llama, ¿sí? Un estado de acidosis. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Vieron que está todo bien el cuadro, lo entendieron. Bien. ¿Cómo les parece que esto se va a compensar? Yo les dije hace un rato que siempre que haya un origen respiratorio, nunca la compensación va a ser respiratoria, por lógica, ¿no? Por supuesto, yo no voy a intentar compensar a un asmático. O sea, esto es algo que se da, imagínense, a nivel fisiológico. O sea, acá yo no le puse ninguna droga, nada. Es el cuerpo mismo y el buffer sanguíneo mismo tratando de compensar esa perturbación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo les parece que el cuerpo mismo, más allá de las drogas y todas esas cuestiones, cómo les parece que el cuerpo solito va a tratar de compensar este cuadro? ¿Qué les parece? Piénsenlo un cachito, a ver. Ah, para que alguien me escribió. A nivel metabólico, muy bien, a nivel metabólico, excelente. ¿Y cómo les parece que puede ser ese, esa compensación? ¿Qué les parece que... o sea, imaginemos de nuevo la situación, ¿no? Yo estoy aumentando muchísimo los protones a nivel sanguíneo. Yo estoy aumentando mucho los protones, también estoy aumentando bastante los bicarbonatos. Entonces, ¿qué les parece que se puede hacer? ¿Qué les parece que podría ser una buena solución en este caso complicado? De vuelta, cuando yo hablo a nivel metabólico, hablo a nivel renal, ¿sí? A nivel renal. Siempre el riñón es el que va a compensar todas las cuestiones respiratorias. ¿Qué les parece que puede llegar a ser el riñón para compensar este aumento tan grande de protones? O sea, obviamente, lo lógico. Si hay muchos protones, ¿qué va a hacer el riñón? ¿Los va a qué? ¿Qué les parece? nos va a neutralizar. Bueno, podría ser que los neutralice, lo que pasa es que yo no voy a generar sustancias nuevas, digamos, dentro del organismo. Lo que va a suceder es que los va a eliminar, ¿sí? A nivel renal va a aumentar la eliminación de los protones. Se eliminan los protones. Por, por la orina, digamos. Exacto, exactamente. Los pacientes asmáticos, por lo general, suelen tener orinas ácidas. Bueno, las orinas son ácidas. Las orinas fisiológicas y no patológicas son ácidas, ¿sí? Tienen que estar entre 5 y 6 de pH más o menos. Las orinas de los asmáticos son bastante ácidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es eliminar protones a nivel renal, a nivel tubular, ¿sí? Eh, y lo que va a suceder es un poco también con el tema del bicarbonato, que hay, digamos, eh, una disminución en el, perdón, hay un aumento en el ion bicarbonato para tratar de neutralizar, como ustedes dijeron, a los protones, ¿sí? Eh, y lo que sucede es que se frena la salida de bicarbonatos. Así como aumenta la salida de protones, se frena la salida de bicarbonatos. ¿Sí? Esto de vuelta está todo censado por el riñón. El riñón censa todo esto y genera todos estos cambios a nivel de los transportadores. ¿Sí? Porque son transportadores, al fin y al cabo. Los que, ay, perdón, los que van a generar, digamos, la salida de protones o la salida de bicarbonatos o lo que sea. Entonces, aumenta la expresión de esos transportadores o disminuye la expresión. ¿Sí? Esto está todo finamente calculado por el organismo. Es hermoso estudiar esta parte de las compensaciones. ¿Sí? Bien, ¿se entendió esto? ¿Alguna duda sobre este caso en particular? Uy,
¿Podemos seguir con otro caso? ¿O Sí. sí? Bien, vamos con otro. O si no puedo, a ver si puedo ir para atrás. Por ahí puedo borrar así y no vuelvo a escribir toda la... Uy, sí, qué bueno. Bien. Vamos con otro caso. Ataque de pánico. ¿Qué le pasa a la persona cuando está teniendo un ataque de pánico? Los escucho. Puede ser presión en el pecho o sensación de, no es taquicardia, pero bueno, puede ser una arritmia o algo así. Sí, Va, es lo que se siente en el pecho, ¿no? bien, es taquicardia, ¿eh? Sí, sí, Ah, bueno, sí. bien. ¿Y esa taquicardia viene acompañada con alguna cuestión respiratoria? Sí, Bien, ¿cuál es esa cuestión respiratoria? ¿Qué le pasa a la persona? sentir que no se puede respirar bien o que no entra bien el aire. Bueno, me gusta. Y bueno, sí. Y particularmente, ¿qué es lo que hace que uno puede ver, ¿no? No sé si alguna vez les pasó a ustedes, ojalá que nunca, jamás, y no sepan de lo que estoy hablando, pero ¿qué es lo que uno ve en la persona cuando está con pánico? Particularmente en su respiración. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo visible? Que está agitada. Bien, exactamente, que está agitado. O sea que está lo que se llama IPU, hiperventilando. ¿Sí? Vieron que a la persona eh, cuando está con un ataque de pánico o con un ataque de nervios, o vieron que se les da una bolsita para que respiren adentro de una bolsita, ¿lo vieron eso alguna vez? Sí, Bien, ¿saben por qué es eso? ¿Se pusieron a pensar alguna vez? Para que lo mismo que respira le devuelva. Exactamente, para que no siga hiperventilando, porque cuando uno hiperventila, ¿qué es lo que está, digamos, sacando para afuera de su organismo? ¿Qué es lo que estás sacando vos cuando hiperventilás? Imagínense una persona que está jadeando, ese es el término. Una persona que jadea, está sacando ¿qué? Mucho de su organismo, muy rápido. dióxido de carbono. Excelente, muy bien. Cuando una persona está hiperventilando, lo que está haciendo es liberando mucho dióxido de carbono de su organismo, mucho, ¿sí? Entonces, por eso se le da una bolsita. ¿Para qué? Para que todo el dióxido de carbono que está liberando, ustedes saben que no lo puedo volver a tomar al dióxido de carbono, digamos, porque cuando respiro me quedo con el oxígeno, no me importa el dióxido de carbono, pero lo que estoy haciendo es generando, digamos, un equilibrio donde yo pare de liberar tanto dióxido de carbono. Porque si no, si yo estoy jadeando y estoy jadeando en un bosque, estoy incorporando cada vez más oxígeno y estoy liberando cada vez más dióxido de carbono. ¿Sí? En cambio, si yo me pongo una bolsita, la bolsita está repleta de dióxido de carbono. Entonces no estoy incorporando tanto oxígeno, por lo tanto no estoy liberando tanto oxígeno, tanto dióxido de carbono. ¿Sí? Es como una cuestión para tratar de cortar esa generación tan grande de dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Bien, esto háganlo. O sea, si ustedes ven a una persona que está en una situación de esas, se le da una bolsita y que respiren la bolsita, ¿sí? De esa manera están generando, digamos, ustedes están volviendo al equilibrio, están tratando de que la persona compense la perturbación, ¿sí? Entonces, si yo estoy liberando mucho dióxido de carbono, el dióxido de carbono, ¿qué está pasando en mi organismo? Está bajando, porque lo estoy liberando, ¿o no? ¿Me siguen? sí. Bien. Le Chatelier, ¿cómo les parece que esto se va a, qué les parece que va a pasar con el pH? Voy a entrar en acidosis, voy a entrar en alcalosis. Según el equilibrio, ¿no? Miran el equilibrio, si esto baja, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Si eso baja, ¿cómo lo va a compensar la sangre a esto?
Puede ser una alcalosis. ¿Por qué una alcalosis? Em, Es correcto, pero ¿por qué? y el pH ahí aumentaría. O sea, ¿Por tenemos qué? una respiración como excesiva, que estamos liberando mucho dióxido de carbono. Claro, pero Eh, ¿por qué en función de la ecuación esta, no? O sea, si esto disminuye, ¿qué es lo que va a tratar de hacer el organismo? De aumentarlo. Siempre es así. Cuando algo disminuye, lo que trata de hacer el organismo es aumentarlo. ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder es que esta sustancia que está acá va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque se va a empezar a disociar para compensar que el dióxido de carbono está bajo. ¿Sí? Si esta sustancia disminuye, ¿cómo la va a compensar el organismo? La va a aumentar. ¿Cómo la va a aumentar? Y bueno, haciendo que este se asocie con este para generar más de eso, del ácido carbónico, ¿sí? Entonces, este va a disminuir y este va a disminuir porque se están asociando, ¿sí? Entonces, ¿quién está disminuyendo? Los protones. Si los protones están disminuyendo, ¿qué pasa con el pH? ¿Aumenta o disminuye? Si los protones están disminuyendo. aumenta. Muy bien. El pH aumenta. Entonces estoy en una alcalosis. Muy bien. ¿Sí? Cuando una persona está hiperventilando, está en una alcalosis. Se llama alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque la génesis del problema es respiratoria. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto. Si la génesis del problema es respiratoria, entonces la compensación va a ser renal. ¿Cómo les parece que va a ser esa compensación? A ver. Esto. Uy, así está bien. Oh, hermoso. Recuerden que esto baja. Uy, no. Esto baja. Este es como el problema, ¿no? El problema es este, que esto baja. Entonces, la pregunta es cómo lo voy a compensar, porque esto baja y todo baja. Entonces, si todo está bajando, ¿cómo va a ser el organismo para decir, bueno, pará? ¿Qué les parece? Aumenta. ¿Está bien? Entonces, a ver, de vuelta como para, les formulo la pregunta de nuevo. Si el dióxido de carbono está bajando mucho, ¿sí? Todo está bajando un montón. Entonces el organismo, si todo está bajando, lo que va a tratar de hacer es no perderlo por otro lado, ¿sí? Entonces a nivel renal no se quiere perder nada. Entonces lo que va a pasar es que a nivel renal esto va a tratar de no perderse. Entonces va a disminuir la excreción renal tanto de protones como de bicarbonato. ¿Sí? Va a disminuir la excreción renal de estas dos sustancias. E inclusive, miren lo que les digo, va a aumentar lo que se llama la síntesis de novo del bicarbonato. Ahí lo que se llama la síntesis de novo. Síntesis de novo es que se generan sustancias, se generan moléculas de bicarbonato nuevas. Eso es la síntesis de novo. En el riñón sucede esto. Entonces, lo que va a pasar es que no se va a perder tanto bicarbonato, se va a disminuir la excreción de bicarbonato y además va a aumentar la síntesis de nuevo de bicarbonato. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque la idea sería como acidificar un poco todo eso que subió el pH. Porque la idea es que vos compenses el equilibrio, claro. Sí. O sea, en Ujú. el equilibrio vos estás perdiendo un montón de esto. Tiqui, 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 estás perdiendo un montón de protones. Entonces, lo que vos vas a tratar de hacer es de no perderlos más a los protones. Vas a tratar de que no se pierdan los protones. ¿Cómo haces? Disminuís la excreción de protones. Si disminuís la excreción de protones, también disminuís la excreción de potasio, por ejemplo.
¿sí? O sea, es como que, bueno, yo trato de que el equilibrio vuelva a su lugar, pero bueno, también como que perturbo otras cosas. Pero bueno, no importa, es una cuestión de vida o muerte según el cuerpo, ¿no? Para tratar de sobrevivir a la situación, ¿sí? Entonces, si esto está disminuyendo, lo que yo trato de hacer es aumentarlo con síntesis de nuevo de bicarbonato y disminuyendo la excreción. ¿Me siguen? Sí. Hermoso. Bien. Vamos a ver el último casito. Último. El último casito es una diarrea. ¿Qué les parece que se puede perder en una diarrea? Una diarrea muy zarpada, ¿no? No una diarreíta. Agua. Bien, siempre agua. Pero, y además, ¿qué les parece? No tienen por qué saberlo, ¿eh? Pero, ¿saben qué es lo que se pierde muy fuerte en una diarrea? No se pierden protones como un vómito. ¿Qué se pierde? Sales. También. Pero las sales vienen como por lógica cuando se pierde agua. Pero además, cuando viene una diarrea muy fuerte, se pierde mucho bicarbonato. Muchísimo bicarbonato, ¿sí? Entonces, ahora me van a contar ustedes. Si yo pierdo mucho bicarbonato, ¿cómo les parece que se va a compensar esa disminución del bicarbonato? Yo pienso, Disminuyendo la cantidad de dióxido de carbono. muy bien, excelente. Si se pierde esto, muy bien, lo que va a tratar de hacer el equilibrio es de restablecer esa cantidad. Entonces, lo que va a pasar es que la cantidad de dióxido de carbono va a disminuir porque se va a asociar con el agua, ¿sí? Para generar que más ácido carbónico, este ácido carbónico también va a disminuir, ¿para qué? Y para generar más bicarbonato, que es lo que se está perdiendo. Ustedes piensen que el organismo trata de compensar lo que se está perdiendo, ¿sí? Entonces, el quid de la cuestión está acá. Muy bien, como dijo la compañera, ¿sí? Disminuye el dióxido de carbono. Muy bien, muy bien. Entonces, la cuestión es la siguiente. Si está disminuyendo el dióxido de carbono, piensen esto, está disminuyendo el dióxido de carbono en mi organismo, está disminuyendo. ¿Qué va a tratar de hacer el cuerpo para compensar eso? Se me está yendo el dióxido de carbono en este proceso interno que ustedes ni cuenta se dan. ¿Qué va a tratar de hacer el cuerpo entonces? De no perder más. Si yo estoy perdiéndolo de algún modo, entonces voy a tratar de no perder más dióxido de carbono. ¿Sí? Si yo, ¿cómo puedo hacer para no perder dióxido de carbono? ¿Qué les parece que puedo hacer para no perder? ¿Hipoventilar o hiperventilar? Hiper. Si yo hiperventilo, pierdo un montón. No, hipoventilar. Exactamente. Hipoventilar. Exactamente. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es hipoventilar. Entonces, si yo hipoventilo, lo que estoy haciendo es, estoy no perdiendo dióxido de carbono. ¿Por qué hago eso? Y bueno, porque yo estoy recontra perdiendo dióxido de carbono acá. Entonces el cuerpo, recuerden que es sabio y dice, bueno, a ver, si yo estoy perdiendo un montón de dióxido de carbono en este proceso de compensación, no voy a perder todavía más dióxido de carbono respiratorio. Entonces lo que hace es hipoventila. Una persona con una diarrea importante está hipoventilando. ¿Sí? ¿Me casaron esa idea? Sí. Bien, entonces fíjense cómo el problema es metabólico y la solución es respiratoria. Siempre es así, siempre es esa lógica, ¿sí? Si es metabólico el problema, la compensación es respiratoria. Si el problema es respiratorio, la compensación es metabólica, es decir, renal. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vamos bien? ¿Se puede repetir lo último, por favor? Sí, lo que dije en general de las compensaciones, No, de los problemas metabólicos, respiración, esa parte. claro, si el problema, si la génesis de tu problema ha sido base es metabólica, la compensación es respiratoria.
Y al revés, si la génesis de tu problema es respiratorio, la compensación va a ser a nivel metabólico o, es lo mismo, a nivel renal, ¿sí? Vamos a tratar de compensar siempre a nivel renal, un problema respiratorio, porque por supuesto, si vos tenés un problema respiratorio no lo puedes compensar a nivel respiratorio, porque justamente ahí es donde estás descompensado. Una persona asmática no le puedes decir, ay, respira bien, mi amor, no, ¿está bien? Sí, la persona asmática está en una crisis, justamente de origen respiratorio, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Hermoso. Bien, bueno, esto es buffer. Ahora, quiero saber, porque ustedes tienen un examen dentro de 3 días, quiero saber qué dudas tienen acerca de los otros temas. Lo que vimos algunos redox, tienen que practicar las redox, vimos errores, vimos calibración, patrón primario. ¿Qué dudas tienen acerca de esas cosas, de esas cuestiones? Cri, cri. Esto, por ejemplo, aparecería la ecuación y tenemos que explicar cómo baja el pH, por qué, la compensación, a qué nivel es, si es renal, respiratoria. ¿Esto entra también? Sí, ¿Lo doy? sí, pero exactamente así como lo vimos hoy, ni más ni menos. Exactamente eso, nada más que eso. O sea, miran la ecuación y me dicen cómo se compensa no sé, una disminución en el dióxido de carbono, un aumento en el dióxido de carbono, cómo se compensa eso en la ecuación. Y eso, digamos, esa compensación en la ecuación, después cómo lo van a ver ustedes en el organismo de una persona. Básicamente eso, ni más ni menos que eso. ¿Está bien? Eso, Sí. nada más. No se enrosquen, digamos, no se enrosquen más que esta clase. Más que esta clase no se enrosquen, ¿está bien? Con respecto a lo otro, a lo de error, por ejemplo, ¿recuerdan error sistemático, error aleatorio? Podemos hacer una, pero en base a qué, está bien, pero ¿base a qué cosa, por ejemplo? A posibles cuentas, supongo. ¿Cuentas? No hicimos ninguna cuenta. ¿Cuentas? No, estoy respondiendo el chat, que si quiere un repaso general de las ecuaciones. No sé, no sé. O sea, redox es la ecuación, ¿no? Yo les doy una ecuación, una redox, y ustedes tienen que igualar la ecuación a partir de la redox. O sea, todo el sistema para igualar una ecuación redox es como una excusa para ver cómo funciona esa redox, digamos, ¿sí? O sea, yo les doy toda una redox, ¿sí? Toda una ecuación, ¿no? Una ecuación redox. Y ustedes se recuerdan que ponen la M reacción de oxidación, la M reacción de reducción, y al fin y al cabo después lo que hacen es la, la igualan, ¿no? Igualan la ecuación de redox. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que hacer, que es lo que hicieron en clase, que hicimos, que algunos me mostraron algunas que no salieron y las hicimos, ¿se acuerdan? Estuvimos haciendo eso, varias clases, me acuerdo. Y eso, digamos, es como para que yo vea el razonamiento que ustedes tienen en cuanto a la ecuación redox, ¿sí? Que es quién se está oxidando, quién se está reduciendo, qué está pasando con los electrones, quién cede los electrones, quién los toma, ¿está bien? Eso, digamos, eso es en función de cuando yo les hablo de la redox, ¿sí? ¿Quién es el agente Bien, reductor? ¿Quién es el agente oxidante? Perdón, ¿eh? Alguien habló y yo lo interrumpí. y en función de la parte de los errores, digamos, saber diferenciar qué tipo de error sería. Claro,
Claro, saber diferenciar un error sistemático de un error aleatorio, de un error grosero, ¿sí? Claro, hay muchos tipos de error, ¿no? La génesis de los errores, hay errores que están relacionados con un material, hay errores que están relacionados con un operador, son diferentes, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto un test para ver si un error yo lo dejaba dentro de mis mediciones o lo sacaba de las mediciones, ¿sí? Que era el test Q, lo tienen ustedes en el apunte, ¿sí? Ese test a mí me permitía saber si yo iba a sacar un dato de una serie de datos o lo dejaba, ¿sí? Ese es el test Q, por ejemplo. Después tienen una lista de errores aleatorios, de errores sistemáticos, que es eh, un error relativo, ¿sí? Si yo puedo tener si existe tener, por ejemplo, el valor real de una medición o no existe, ¿sí? ¿Existe tener el valor real de una medición o siempre es un valor que contiene errores, ¿sí? ¿Existe el verdadero valor o no existe el verdadero valor? Uy, casi rompo todo. ¿Sí? Profe, ejercicios de titulación también va. ¿Cómo? Ejercicios de titulación también va. No, porque nosotros no vimos ninguna titulación todavía. Mm, No. Solamente usted habló cuando estuvo la clase esa de que vimos los patrones, lo mencionó, digamos, que el método de titulación era el método de valoración en realidad. Claro, por eso es que Eso sería. yo ¿Y no no era hice. neutralización? Debe ser. ¿Cómo? Una titulación no era una neutralización. No siempre. Eso en el caso de una titulación ácido-base. En una titulación ácido-base, la lógica de lo que está sucediendo es una neutralización, pero no siempre una titulación va a ser una neutralización. Yo les había contado que había titulaciones redox, titulaciones por precipitación, ¿sí? Hay otros tipos de titulaciones que generan otros procesos, no solamente la neutralización, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando se corte, vuelvan a meterse, por favor. Profe, Sí. ¿ejercicios de neutralización también van a entrar o ¿Ejercicios de qué? neutralización? Hicimos un ejercicio, ¿se acuerdan? Creo que fue la última clase que hicimos un ejercicio, la última o la anterior. El anterior me parece.